Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este domingo. Primero que nada, siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Gerardo González. Les decía en el video anterior que pues soy simplemente aquí el que está tratando de dirigir esto, no sin ningún otro puesto ni nada por el estilo. Mi nombre es Gerardo González. Bueno, primero, dos cosas antes de empezar. En la mañana publiqué una guía para la reunión del día de hoy. Básicamente, lo que estoy tratando de hacer con esas guías es que a ustedes se les facilite seguirnos en nuestras transmisiones, que ustedes puedan tener, como dice el título del archivo, una guía con la que puedan pues seguir, digamos, lo que voy diciendo, vayan completando. Si se fijan, tienen algunos espacios en blanco. Bueno, algunos estudios han demostrado que muchas personas tienen muchísimas diferencias para aprender. Algunos son más visuales, otros son más de escuchar, otros como yo somos más gráficos, pero no hay cómo tomar notas para aprender. Entonces, cuando nosotros escribimos, es mucho más fácil que se nos quede registrado en la cabeza qué es lo que estamos aprendiendo o qué es lo que estamos estudiando, que nada más escucharlo. Y ese es el propósito de las notas, que ustedes puedan tenerlas ya sea de manera impresa o lo pueden tener simplemente en su celular o en la pantalla de su computadora y puedan ir completando los espacios en blanco con los puntos que yo voy diciendo en el transcurso de la plática. Ese es el primer punto. Dos, este es el inicio de lo que llamamos una campaña. Normalmente la mayoría de las iglesias modernas, las actuales, digamos, utilizan campañas para explicar un punto en específico, para ahondar en un tema en especial. A este tipo de campañas normalmente lo acompañan una serie de mensajes, lo que se conoce como una serie, ¿no? Y van a escuchar que pues esta es una serie dedicada, en este caso, a crecimiento espiritual. Eh, durante el año, pues quizás, si Dios quiere y si seguimos haciendo esto, vamos a tener varias campañas, pero digamos que esta sería como el inicio de nuestra primera campaña de crecimiento espiritual. Estamos enfocándonos a partir de este domingo en crecer en nuestra salud espiritual y en la manera en que cómo vamos caminando de la mano con Dios, ¿no? En nuestra vida, pues. Um, Tercer punto, este día, el día de hoy, este domingo, lo que pretendo hacer es hacer una especie de introducción a lo que va a ser la serie de Reescribe tu vida, a las 7 decisiones más importantes de tu vida. Lo que voy a hacer es decirles más o menos los temas que vamos a ver en las próximas 7 semanas y ahondar un poquito en justo dónde nos queremos enfocar en las 7 semanas, ¿no? Dicho eso, pues empecemos el día de hoy. Les decía que estoy muy, muy emocionado. La semana pasada les decía que estaba muy emocionado porque realmente creemos que esto tiene un propósito y está iniciando a través de un sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón de ayudar a las personas a crecer en su vida espiritual. Y por eso este día vamos a empezar con este tema. Hay una canción muy bonita, ay, sí, que a mí me gusta mucho. Yo cuando tenía como 13, 14 años más o menos, en mi época de rebeldía y quizás de mayor depresión en mi vida, había una canción de John Lennon que me gustaba mucho y esa canción se llama God, o sea, Dios. Y inicia la canción con una frase que dice, God is a concept by which we measure our pain, que en español significa Dios es un concepto por medio del cual sopesamos o medimos nuestro dolor. Esta es una realidad para muchas personas. Para mí era una realidad en ese entonces. La verdad es que para muchas personas Dios termina siendo básicamente eso, un concepto, una idea. Y recurrimos a Dios y sabemos que recurrimos a Dios cuando el nivel de la porquería o del lodazal o el hoyo en el que estamos ya es tanto, es tal, 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 que ya no hay otra cosa, ya no hay otro recurso más que recurrir a Dios.
escuchamos como, pues ni modo, ya no nos queda otra más que ponernos a orar, ¿no? O alguien se nos acerca y nos dice, acércate a Dios, deberías ir más a la iglesia, porque efectivamente al final pareciera que es el último recurso, ya no nos queda de otra más que voltear a ver a Dios. Y John Lennon lo describe bastante bien en esta canción de God. Dice, Dios es un concepto por medio del cual medimos nuestro dolor. Y tiene razón, tiene muchísima razón. El tema es que no necesariamente tendríamos que estar recurriendo a Dios hasta que de plano estamos totalmente hundidos en la porquería o en el hoyo. La verdad es que tendríamos que haber tomado una buena decisión en un buen tiempo, en algún buen momento, para que no nos llevara pues, a llegar a ese punto en el que el último recurso sea Dios. Deberíamos, al contrario, tener una vida, pues a lo mejor en la que de una manera saludable lleváramos una relación con Dios sin caer en religión, en religiosidad, en excesos, en fanatismos, simplemente ir caminando con Dios de una manera en la que podamos aprender e ir tomando buenas decisiones. Esa es la idea de esta plática de este domingo. Uh, el humano, el humano, un ser humano adulto, vamos a decir, adulto en cuanto a edad, no, a lo mejor no en cuanto a pensamiento, pero en cuanto a un adulto normal, promedio, toma alrededor de 35,000 decisiones al día. Hay personas que se han dedicado a estudiar el cerebro y han determinado que en promedio el ser humano toma 35,000 decisiones en el día. Esto, pues, déjenme hacer una operación rápida. Fíjense, 35,000 decisiones entre 24 horas. Tomamos alrededor de 1,458 y cacho decisiones cada hora. Según este estudio, mucho menos del 1% de todas estas decisiones, estas 35,000 decisiones, son decisiones conscientes. Eso más o menos nos da, soy muy bueno para las matemáticas, por 0.01, alrededor de 350 decisiones al día son decisiones conscientes. Y la mayoría de estas decisiones, déjenme decirles que son decisiones meramente superfluas, ¿no? O sea, decidimos qué desayunar, qué nos vamos a vestir, si nos vamos a bañar o no ese día, decidimos si ese día nos tomamos o no la medicina, si vemos una serie o no en Netflix, o sea, son decisiones conscientes. Pero la verdad es que son decisiones que en realidad no agregan mucho valor a la vida. Bueno, a lo mejor sí, tomar la medicina sí te puede salvar de muchas, pero no vale de nada muchas de esas decisiones. Entonces, eh, ¿cuántas de esas decisiones realmente tienen una trascendencia en tu vida? ¿Y cuántas de esas decisiones realmente tienen un impacto en el futuro, un impacto fuerte, un impacto que realmente va a cambiar tu vida? Yo, a través de mi experiencia y de lo que he vivido en los últimos quizás 10 años, he llegado a la conclusión de que no hay decisiones buenas ni malas. Todas las decisiones en su momento parecen buenas. Decidimos ser, optar por un trabajo y en ese momento nos parece bueno. Decidimos pedir matrimonio a nuestra novia y en ese momento nos parece bueno. Decidimos ir a alcanzar el sueño de tener un hijo y en ese momento nos parece bueno. Pero también tomamos decisiones como ser infieles y en ese momento nos parece buena idea. Decidimos cómo entrar en una conducta sexual diferente y en ese momento nos parece buena idea. Tomamos decisiones como tomarnos 2 o 3 copas de más de lo que normalmente soportamos y quizás nos parezca buena idea. Y todo en su momento parece ser una buena decisión. Lo que quizás sea adverso son los resultados de esas decisiones. Y en su momento, cuando vienen esos resultados que no son favorables para nosotros, es cuando nosotros empezamos a huir de la responsabilidad. Por eso es importante saber muy bien qué decisiones vamos a tomar de ese menos de 1% de las 35,000 decisiones que tomamos al día. Por lo menos tomarnos el tiempo de decidir cómo y para qué vamos a tomar esa decisión y qué impacto va a tener en nuestra vida. Ya que son tan pocas las decisiones de las que estamos conscientes en el día, creo que vale la pena sentarnos a pensar qué va a pasar si tomamos o no una decisión.
Por eso, el día de hoy quiero empezar a decirles que al menos hay 7 decisiones en tu vida que son sumamente trascendentales y que depende de ti si la tomas o no, si lo haces o no, puede ser el impacto que tengas en tu vida y el cambio que puedas tener en la vida de ti y de tus seres queridos, de los que te rodean, de los que están alrededor de ti. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 2:11. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Esto significa que necesitas tomarte el tiempo para tomar decisiones bien pensadas. Lo que llama aquí como decisiones sabias, y te van a proteger de lo que pueda venir en el futuro, es decir, de esos resultados adversos. Si tú hoy decides tener una conducta diferente, lo que sea que vayas a hacer, siempre piensa si eso te va a traer un buen resultado en el futuro. Aunque te parezca muy buena idea en este momento, aunque te parezca que te va a dar muchísimo placer, muchísimo gusto o satisfacción hacer lo que estás decidiendo hacer, piensa si ese placer, ese gusto, esa satisfacción te va a durar en el futuro. Esto te mantendrá salvo. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 3 al 5, dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Esto es muy importante. Esta frase de tener temor de Dios, muchas personas lo toman a broma, lo he visto en memes, lo he visto utilizado cuando quieren imponer conceptos religiosos o legalistas de imponerte una conducta en la que tú no puedes comportarte de un modo o de otro porque entonces Dios te va a castigar. Ese no es el temor al que se refiere la Biblia. El temor de Dios es el mismo temor que tú tienes cuando eres niño, tú le tienes a tus padres. No desde el punto de vista de que te castiguen, te vayan a pegar, te vayan a llamar la atención. No, es simplemente porque existe una relación de confianza con tus papás y sabes que sí o sí, de alguna u otra manera, vas a recibir comida en tu mesa. Sí o sí, de una u otra manera vas a recibir periodos de tiempos de juego, de disfrutar. Sí o sí vas a tener tiempos en los que tus papás te van a apapachar. Sí o sí vas a tener tiempos de aprendizaje, van a reprender. Quizás exista así un pequeño regaño, educación. Vas a tener una relación con ellos de comunicación. Esta misma relación que tú tienes, que un niño, vamos a decir, en condiciones lo que se espera que viva un niño, ¿no? Sin entrar en otros detalles. Es eso mismo a lo que se refiere la Biblia cuando dice que debemos tener temor de Dios, esa confianza, esa relación tan íntima y tan de confianza que nos hace tener reverencia por Dios, respeto por Dios. Ese es el temor al que se refiere por Dios. Y dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Eso es, digamos, nuestra relación con Dios nos debe llevar a que todos los días le pidamos al Señor qué es lo que tenemos que decidir y cómo lo tenemos que decidir para saber si eso nos va a traer un beneficio. Dice, búscalos como si fueran plata y como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Y fíjate, hay otro versículo más en Proverbios que dice en Proverbios 3:21. No pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestra vida sin considerar el sentido común? Es decir, me voy al ejemplo de la infidelidad. Simplemente por mera concepto, o sea, simplemente por la idea de no ser fieles a algo. No estoy hablando de quizás de una infidelidad en un matrimonio, sino una infidelidad a tus propios valores, una infidelidad a tu empresa donde trabajas, una infidelidad hacia tu educación, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones que van claramente en contra de nuestros valores, nuestra educación, la empresa donde trabajamos, nuestro matrimonio, nuestros noviazgos, nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera? Claramente no tiene ningún sentido común entrar en una conducta en la que va directamente a agredir a los que queremos, a nuestro trabajo, a nuestros ingresos, a nuestra forma de ser. No es posible
que una decisión esté basada simplemente en lo que voy a sentir, en que voy a sentir bonito, en la satisfacción del momento, en el placer de una relación sexual, de cuánto te puede gustar, 1 hora, 2 horas, ¿no? No sé. No podemos tomar decisiones basadas en eso cuando claramente atentan el sentido común de nuestra vida, de la vida de los que están a nuestro alrededor. Por eso dice la Biblia, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento. Aférrate a ellos. Y por último, un último proverbio. En el capítulo 4, versículo 23 y 25 dice, sobre todas las cosas, este lo conocen seguramente, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Una vez más, les invitamos a que cuando vayan a tomar una decisión, primero tomen en cuenta esa decisión hace sentido, tiene sentido común. 2, va a lastimar a las demás personas. Esto me lleva claramente a tener una relación de intimidad con Dios. Es algo que viene de Dios. Me protege esta decisión de lo que va a venir del futuro. Y sobre todo, va a dañar mi corazón en el futuro. Me va a causar un dolor en el futuro. Si consideramos estos cuatro versículos, estoy seguro que vamos a poder tomar buenas decisiones en el futuro. Y entonces, esta frase de John, donde decía, Dios es un concepto por el medio del cual medimos nuestro dolor, va a empezar a hacer menos sentido porque no va a ser Dios algo a lo que recurramos hasta después cuando veamos los resultados adversos de nuestras decisiones, porque lo estamos considerando desde el principio. Entonces no necesitamos llegar a tener un dolor para poder considerar a Dios. Al contrario, consideramos a Dios desde el principio, desde que tomamos las decisiones, desde su origen. Así que, diría Adal Ramones, por eso aquí les tengo los 7 puntos de retorno online para tomar buenas decisiones o las mejores decisiones que pueden tomar en su vida. La primera decisión, y esta la vamos a analizar la próxima semana, es decido conocer. Decido conocer a Dios, decido conocer a Dios en mi vida, decido conocer qué tiene Dios para mí, decido conocer cuáles son los planes de Dios, no nada más para mi vida, sino para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, para mis actividades diarias. ¿Qué tiene Dios para mí todos los días que va a hacer que mi vida trascienda? Dice en Efesios 3:18, dice, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. A pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Seguramente su abuelita, su mamá, su papá, algún amigo, algún compañero de trabajo les han dicho acércate a Dios, habla con Dios, ora o reza, según el contexto en el que se muevan. Probablemente muchas personas les han dicho Dios es tan grande que va a hacer lo imposible en tu vida. Y nosotros lo escuchamos y nos parece algo tan ilógico, digo, la verdad, todos hemos pensado, si Dios es tan grande, ¿por qué no ha visto todo lo que estoy pasando y por qué no hace algo? Si Dios no es tan bueno y siempre quiere lo mejor para mí, ¿por qué no me permitió hacer tal cosa? Si Dios es lo que dicen los religiosos que es, ¿por qué sigo yo en esta situación donde pareciera que todavía me estoy hundiendo más y más y más y más y más? Déjame decirte que esa es una idea errónea de Dios. Y normalmente decimos eso porque aun cuando hayamos pasado años asistiendo a una iglesia, aun cuando hayamos pasado años estudiando, aun cuando hayamos pasado años perteneciendo a un grupo o defendiendo la educación que nos dieron nuestros papás, defendiendo el contexto y los criterios y los conceptos de religión bajo los cuales nacimos y crecimos y tratamos de respetar, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es justamente lo que decía en Proverbios 2, 3, 5. No, decía que significa, comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Cuando clamamos por inteligencia y pedimos entendimiento. Eso es conocer a Dios.
El temor de Dios es sabiduría, es conocerlo, es tener una relación con Él. Por eso nos lleva a un primer fundamento que tenemos de tener en nuestras vidas. Y ese fundamento es, creemos o creer en un Dios que anhela ser conocido y quiere darse a conocer a sí mismo. Tenemos la convicción de que no podemos creer en un Dios al que no conocemos y que solo por medio de Jesucristo podemos llegar a tener una relación personal con Dios. Este es un punto muy importante en tu vida. No puedes creer en un Dios al que no conoces. No puedes creer, te lo pongo de otra manera. Mañana es 4 de mayo, es el día de Star Wars, May the 4th be with you. No puedes celebrar el día de Star Wars si no conoces la cultura de Star Wars. Si no conoces los personajes, si no entiendes la literatura de Star Wars, si no te has metido, te has sumergido en las 9 películas y has tratado de entender de qué va la historia, no sabes quién es Luke, no sabes quién es Darth Vader, no sabes quién fue Anakin y cómo se convirtió al lado oscuro. Vamos, no puedes decir que seas seguidor de Star Wars o que quieras celebrar el 4 de mayo, el día de Star Wars, si no conoces de Star Wars. Por lo tanto, no puedes decir que crees en Dios si no lo conoces. Ese es el primer fundamento de tu vida y la primera decisión que debes de tomar y que te va a llevar a tener buenos resultados. La segunda decisión en tu vida es: decido perdonar. Esta es una decisión muy difícil, es una decisión sumamente complicada. Y ya estaremos ahondando en una reunión de estas, estaremos viendo más a profundidad el tema del perdón. Pero de entrada es un tema sumamente complicado. Perdonar al que me hizo daño, perdonar al papá que nunca me hizo caso, perdonar a la pareja que me fue infiel, perdonar al jefe que me humilló y me gritó enfrente de todos, perdonar no sé, lo que puedas imaginar. Es muy complicado, pero es una decisión que debes de tomar en tu vida y que debe arraigarse en tu corazón. Fíjate lo que dice Romanos 12:18. Dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Si es posible. No está diciendo, eh, bueno, Dios y a través de Jesús nos manda a perdonar, es un mandamiento técnicamente el perdonar, el poner, como decía Jesús, la otra mejilla, el comprender y tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, entender el contexto de lo que está sucediendo. Parafraseando a muchísimos versículos, claro que resulta al final de cuentas un mandamiento el perdonar. Pero Dios entiende nuestra naturaleza humana y sabe que nuestra cabeza no nos da lo suficiente para que inmediatamente, después de haber recibido una agresión, inmediatamente perdonemos. También sabe que nuestra naturaleza humana nos hace que, pues, inevitablemente nos caiga mal el vecino, nos llevemos mal con alguna persona, tengamos diferencias con nuestros papás, con nuestros hijos, y esto va a crear heridas, poquitas, unas más grandes que otras, muchísimas heridas en algunos casos. Por eso dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y esto nos va a llevar a un segundo fundamento en nuestra vida. Este fundamento es, creemos en el perdón como la herramienta más eficaz para restaurar vidas. Perdonar, además de ser un mandato, como les decía hace rato, es una prioridad y el inicio de una nueva vida. Entonces, ya tomamos dos decisiones. Conocer a Dios de una manera real, como dice el libro de Job, de oídas te había oído, te había conocido, ahora te conozco de manera real, ¿no? Ahora te veo de verdad, ahora sé quién eres. Y dos, perdonar. Ya dimos dos pasos muy grandes en nuestra vida. Conocer a Dios y empezar a perdonar. Y eso incluye perdonarnos a nosotros mismos. Y la decisión número 3, aceptar. Decido aceptar. ¿Qué significa esto? Decido aceptar a las personas alrededor mía, a mi mamá, a mi papá, con todo lo que es, con todo lo que son, con todo lo que me han regañado, con todo lo que he vivido con ellos, con todo lo que me han castigado, con las injusticias que han hecho contra mía.
consciente o inconsciente, acepto a mi esposa, a mi esposo como es, porque pues, tiene así su carácter y empiezo a amarlo por lo que Dios hace en él y no por lo que él mismo es en sí mismo. Esa es a la aceptación a la que nos referimos, aceptar a las personas. Dice Romanos 15:7, es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios. Una manera de alabar a Dios, una manera de honrar a Dios, una manera de tenerle temor a Dios, es justamente aceptándonos unos a otros como somos, tal cual, tal cual. Habrá quien no les guste cómo estoy haciendo esto, habrá quizás gente que conozco que a lo mejor dirá, oye, Gerardo no tiene ninguna preparación, no viene de ningún seminario, no es bautista, no es ni siquiera católico, y está hablando de Dios y con qué autoridad me viene a hablar de Dios. Lo siento, les pido por favor que me acepten. Habrá muchísimas personas que yo mismo esté criticando y vea cosas que hacen y pues, para mi gusto no lo hacen como yo quisiera o tienen una conducta de vida pues que para mi punto de vista es terrible, pero lo acepto porque pues al final los amo y es su vida y ellos la pueden dirigir como quieran. Yo los acepto como son porque los amo. Por eso, esto nos lleva a un tercer fundamento en nuestra vida. Creemos que así como Dios nos aceptó, a través de Jesucristo, también nosotros debemos aceptar a los demás, es decir, actuar con misericordia. Ahora, eso es algo que quiero aclarar. Cuando hablamos de misericordia, muchas personas piensan que hablamos de lástima. Ay, tenle misericordia, o sea, misericordioso. Y entonces luego nos viene la idea de la persona que está en el piso pidiendo dinero, que está mendigando, que todo sucio, andrajoso. Entonces hay que tener misericordia con el pobre. No, bueno, eso es tener lástima, ¿no? Si quieren. O es tener simplemente un sentido de empatía y tratar de ayudar a alguien. Misericordia es justamente esto, aceptar a las personas como son y aún así amarlas. Amarlas a pesar de lo que son y a pesar de lo que tú eres. Porque la verdad es que tampoco ni tú ni yo somos monedita de oro. Entonces, muy a pesar de nosotros mismos, tenemos que aceptar a las personas. Eso es misericordia. La decisión número 4, y esta es muy importante también. Decido optar por mi familia. Vamos poniéndole orden a nuestra vida. Ya conocimos a Dios, ya empezamos a trabajar en el perdón, ya empezamos a trabajar en aceptar a las personas y entonces nos volteamos por fin, ya que nos autoperdonamos, ya que nos aceptamos, ya que sabemos que nuestro pasado no nos va a dominar, optamos por nuestra familia. Dice Mateo 12:50. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es, perdón, todo lo que hace la todo, perdónenme, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto lo dijo Jesús, estaba en una reunión, estaba compartiendo y estaba hablando del cielo y de Dios, y etcétera, etcétera, esto que hacía Jesús en las reuniones. Y de repente vienen los apóstoles y le dicen, oye Jesús, allá afuera está tu mamá y está tu hermano, te están buscando. Y entonces Jesús les dice, ¿quién? Así como el meme, ¿quién? ¿Qué cosa? ¿No? Y dice, no, pues tu mamá está allá afuera. Y entonces Jesús les dice, les contesta con esto. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Reconociendo que aun cuando ellos fueran su familia, aun cuando ellos fueran su familia de sangre y nació y creció en su casa, si ellos no hacían o no estaban o no creían en Dios y no seguían una vida recta con buenas decisiones, podían, hablando espiritualmente, no ser su familia. Entonces por eso nos lleva a un cuarto fundamento de nuestra vida. Creemos que Dios anhela tener una familia. Esto lo vamos a estudiar más a detalle, este fundamento. Somos la familia de Dios y Jesús es nuestro hermano. La familia es nuestro pilar y apoyo. Últimamente he estado escuchando mucho la frase red de apoyo.
en el tema de feminicidios, en el tema de violencia contra la mujer, ahora que estamos todos metidos en nuestras casas y que ha crecido tan descaradamente esta violencia contra la mujer, eh, he escuchado mucho esta frase de, este, de protección, ¿no? Eh, pero eso no nada más es en el caso de un punto concreto como puede ser la violencia contra la mujer. Esto tiene que ser, esta red de apoyo tiene que ser en todo lo que hagamos. Si yo cambio de trabajo, mi red de apoyo es mi esposa, mi familia. Todos tenemos que saber qué es lo que va a pasar si cambio de trabajo, a lo que nos estamos enfrentando. Si me despiden de mi trabajo, ellos son mi red de apoyo, mis papás, yo si vivo todavía con ellos, mis papás, nos tenemos que acomodar a que va a haber un ingreso menos. Si vivo solo, vivo con compañeros de cuarto, ellos son mi red de apoyo. Necesitamos tener una red de apoyo que nos ayude a salir y esa es nuestra familia, la que nos va a poder sacar adelante en la crisis. Mm, una quinta decisión. Decido ser fiel. Ya conozco a Dios, ya estoy trabajando en el perdón, ya empiezo a aceptarme a mí y a las personas, empiezo a acercarme a mi familia y ahora viene lo más importante, ser fiel a mi familia, ser fiel a Dios, ser fiel a mí mismo, a esta autoaceptación, ser fiel al perdón que estoy pidiendo y que me estoy dando a mí mismo. Y dice en Deuteronomio 7:9, dice, empieza diciendo, Él es Dios fiel. Esa es una declaración contundente. Él es Dios fiel. Cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y cumplen sus mandatos. Lo que hoy tú decidas, basando tu decisión en Dios, tomándolo como prioridad y poniéndolo ante cualquier decisión, durará, según lo que dice aquí en Deuteronomio, hasta 1000 generaciones. Pero no nos vayamos tanto. ¿Quién va a vivir 1000 generaciones? Dicen que una generación se mide por periodos de 20, 25 años. Perdónenme. No vamos a vivir tantos años para ver esto. Pero al menos sí conocemos la historia de nuestros abuelos, de nuestros papás. Los que tengan hijos saben cómo son sus hijos. Hay muchas personas de mi edad, yo tengo 42, casi 43 años, que incluso ya son abuelos. Entonces, saben muy bien que las conductas pasadas, estas conductas aprendidas o heredadas psicológicamente de nuestros abuelos, han ido pasando de generación en generación en generación. Sin irme muy lejos, les puedo decir de manera muy personal que mi abuelo paterno fue de una manera muy específica, muy especial, quizás rayando en la violencia, rayando en muchas conductas muy complicadas. Mi papá, para bien o para mal, aprendió a hacer eso y yo mismo viví esa misma conducta en algún periodo de mi vida. Infidelidad, abuso, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de ti seguir repitiendo estas conductas heredadas del pasado. Y depende de ti no heredárselas a tus hijos. Si tú eres consciente de lo que no quieres para ti, entonces tienes que ser lo suficientemente consciente para saber lo que no quieres para tus hijos y empezar a trabajar con ellos. Decía mi mamá, algo lo decía repetidamente y yo nunca lo entendí y hasta ahora lo vengo a entender, que los hijos se educan 20 años antes de que nazcan. Entonces depende de ti no repetir lo que hicieron tus padres, lo que hicieron tus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también para bien puedes heredar cosas que van a ayudar a la familia, tomando buenas decisiones, poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. A eso se refiere ser fiel. Dice este quinto fundamento, creemos que la fidelidad de Dios es eterna. No tiene excepción. Nos protege de la tentación y nos limpia. Por lo tanto, debemos ser fieles en todas las circunstancias. En todo. Nuestro trabajo, nuestro día a día, la manera en que nos comportamos en el trabajo, en la casa, con los amigos, debemos ser fieles a eso, siempre del mismo modo. Por lo regular siempre somos diferentes según en donde estemos. Bueno, ya platicaremos más adelante de eso.
Una sexta decisión, servicio. Yo decido servir. Dice en Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6. Hay diversos dones por un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir por un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Es indudable que todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades para hacer algunas cosas. Eso nos llevó quizás a estudiar una carrera en particular, en algunos casos, ¿no? En otros a lo mejor eh, a tener un oficio específico, algo que sabemos cómo hacer y lo hacemos bastante bien. Pero dicen los psicólogos y los que han estudiado este tema de las habilidades, que al menos tenemos, además de lo que hacemos de nuestro día, yo soy contador, por ejemplo, al menos tenemos otras tres habilidades o tres talentos, vamos a decirlo así, escondidos en nosotros, que son innatos y que no hemos desarrollado porque estamos demasiado centrados en lo que hacemos en el día a día. Pero al menos tenemos otros tres talentos. Tenemos que aprender a utilizar esos talentos para Dios principalmente, para nuestra familia principalmente, para nosotros mismos principalmente. Y quizás ayudar a los demás alrededor y, bueno, empezar a trabajar en un apoyo hacia las demás personas que lo necesitan. Nuestros talentos, nuestras habilidades, lo que sabemos hacer bien, tiene que servir para beneficio de los que nos rodean. Dios no nos ha puesto esos talentos, esas habilidades nada más porque pues, no había quien ponérselas y pues, ni modo, ahí se quedó. Quizás tú seas bueno para la música, quizás seas bueno para pintar, para escribir, quizás seas bueno con las manos y puedes ser un muy buen carpintero, constructor, eres muy bueno para los números, analítico. Echa a andar esos talentos, utilízalos. No te tienes que dedicar específicamente a lo que la sociedad dijo que ibas a hacer, contador, abogado, policía, carpintero. Si tú sabes y te gusta hacer otras cosas, sácale provecho, pero para bien de tu familia, para bien de los que quieres, para tu propio bien, no para construir algo malo, algo incorrecto, sino simplemente para poder tener esta relación con tu familia, contigo mismo. Por eso es importante aprender a servir. Y tenemos un sexto fundamento que es muy sencillito. Creemos que hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servir. Todos, de una o de otra manera, hemos sido llamados a servir. En algún momento de nuestra vida vamos a tener la oportunidad de servirle a alguien más, de ser útiles. Hoy en este tema de la contingencia, muchísimas personas han sacado talentos escondidos de no sé dónde los tenían y están ayudando a muchísimas personas a hacer caretas, a hacer cubrebocas, a repartir despensas, a juntar ayuda para las personas que están en necesidad, que están en la calle, ayudar a las personas de la tercera edad. Esos son talentos que tenían escondidos y que hoy los están ayudando para servir, los están utilizando para servir. Y por último, la séptima decisión más importante en tu vida, y que también estudiaremos a detalle, es yo decido transformar con amor. Sin imposición, sin obligación, no porque sea lo que me enseñaron mis abuelitos y lo tengo que respetar, no porque crecí en una familia y entonces no importa, aunque sea una familia de lo peor, tienes que ser fiel a la familia, a lo malo de la familia, ¿no? No, tienes que empezar a transformar a tus seres queridos y transformarte a ti mismo en amor. La mejor manera, siempre he pensado que bueno, no siempre, últimamente, he pensado que quizás la mejor manera de hablar de Dios a las personas, de transformar a las personas con amor, es no hablando de Dios. Es simplemente en tu conducta, en tu forma de ser, que seas una persona recta, honorable, honesta, que seas una persona fiel, que seas una persona coherente con lo que estás hablando, que seas una persona de conducta que invite a las demás personas a creer o a hacer lo que tú estás haciendo para tener una mejora en tu vida. Eso es transformar con amor. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 12, dice, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Esto es real. O sea, ¿quién ha visto a Dios? O sea, y no me quiero meter en rollos teológicos, pero bueno, en algún momento tendremos que preguntarnos, ¿Dios existe? ¿Dios es real? Yo continuamente me estoy cuestionando a mí mismo sobre si Dios existe, sobre si Dios lo escucho, sobre si Dios me habla, sobre si Dios es verdadero o no. Eh, Nadie lo ha visto. Pero siempre llego a la misma conclusión por lo que he vivido, en especial en los últimos 10 años de mi vida. De que si Dios no existiera, de que si Dios no estuviera pendiente de mí, de que si Dios no me amara como me lo ha demostrado, muy probablemente hoy yo estaría en el hoyo, quizás estaría divorciado, quizás estaría con algún vicio, quizás, muy probablemente, estaría muerto el día de hoy. Entonces, aun cuando no vemos a Dios físicamente, lo podemos sentir. Y dice, sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y esa es la manera en cómo podemos observar y asimilar que Dios existe, amándonos unos a otros, respetándolos. Y regreso a todas las decisiones, conociendo a Dios, perdonando y autoperdonándonos, aceptándonos a nosotros mismos, optando por nuestra familia, por los que nos rodean, siendo fiel, empezando a servir a los demás y transformando con amor. Y esto nos lleva al último fundamento del día. Creemos en el amor transformador de Dios para cambiar vidas, restaurar matrimonios, relaciones rotas y cambiar radicalmente nuestra naturaleza. Esas son las 7 decisiones que a lo largo de estos últimos 10 años he visto que son decisiones que son trascendentales, decisiones que van a tener un impacto en nuestra vida, que nos pueden transformar, que nos pueden ayudar a reescribir nuestra vida, a reiniciar, aunque sea un anuncio, a encontrar este retorno en nuestra vida, regresar al punto donde las cosas empezaron a salir mal y empezar de ahí en adelante a tomar buenas decisiones. Si tomamos estas 7 decisiones, les puedo garantizar que van a empezar a tener una vida llena de amor, de satisfacción, de logros, de cambios y sobre todo una vida de cambio radical, una vida con propósito, una vida que los va a llevar hacia una mejor vida y un mejor futuro con ustedes mismos, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, etcétera, etcétera, etcétera. El próximo domingo es 10 de mayo y quizás dedique un tiempo de la reunión para hablar un poquito de las mamás, pero no quiero pasar la oportunidad de ahondar en la primera decisión, que es conocer a Dios. Y vamos a empezar a desmenuzar qué es esto de conocer a Dios, cómo es conocer a Dios, de dónde se le conoce, eh, cómo es vivir una vida con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que estos puntos les hayan ayudado. Les decía al principio, este es el inicio de una serie de 7 reuniones siguientes. Um, Está dividido así básicamente porque pues, es una buena manera de ir desmenuzando un tema principal y lo podamos aprender en conjunto y bueno, pues podamos de alguna manera asimilarlo poco a poco. Porque pues, es demasiada información en una sola reunión. 7 puntos en una sola reunión, por mucho que sea muy buen orador, la verdad que no lo soy. Pues la verdad es que requiere muchísimo más análisis y por eso es importante que lo estudiemos por separado. Bueno, pues quiero agradecerles nuevamente que hayan pasado estos, no sé cuánto tiempo llevo, pero este tiempo conmigo, llevo 43 minutos. Eh, Gracias por tomarse la molestia de vernos, de apoyarnos en esto que intentamos empiece a tomar más seriedad, un poquito de más firmeza. Si te nace, si está en tu corazón
ayudarnos de una u otra manera. Si sabes un poquito de diseño web, si sabes un poquito de redes sociales, si sabes un poco de contenidos y está en tu corazón ayudarnos y aprender y crecer espiritual y profesionalmente, pues échanos la mano. Estamos ávidos de ayuda, de crecer y de poder ayudar a otras personas a que este mensaje sea distribuido. Gracias por su paciencia, por los errores que hemos tenido y si no soy muy bueno hablando, les pido que me tengan paciencia porque, bueno, de por sí soy medio disléxico y, bueno, entonces me cuesta un poco de trabajo. Bueno, y bueno, pues ya, ahora sí, por último, no se olviden de darse de alta en la página. Ahí hay una solicitud de registro, un formato de registro. Es www.retorno.online. Así está, retorno.online. Pueden visitar la página, darse de alta o simplemente darle like a este grupo en Facebook o seguir para que puedan ver los videos cada domingo. Estamos planeando hacer una nueva reunión con Israel, quizás este próximo miércoles de esta semana que inicia. Vamos a hablar un poquito quizás de conflictos familiares y cómo tratarlos ahora que estamos encerrados todos. Ya haremos los anuncios pertinentes. Ahora sí, ya hablé mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mari que me está ayudando ahí con las láminas, los mensajes. La amo y que Dios la bendiga mucho y que Dios los bendiga a ustedes. Reciban un abrazo muy fuerte a la distancia y todo nuestro amor y los extrañamos y pronto los veremos próximamente. Así que hasta luego y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.